Amados hermanos, amada iglesia, una vez más, qué bendición poder estar con ustedes a través de este medio para compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos en el seminario que hemos llamado El Misterio de Dios Revelado. Y hoy vamos a hablar de el creyente y el nuevo pacto. Porque ya vimos que hemos sido creados a su imagen. Ya hemos visto que después de la cruz vino la nueva creación de Dios, a la cual tú y yo hoy pertenecemos. Voy a invitarle para que hagamos una oración. Amado Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ti, amado Espíritu Santo, por darnos este privilegio y esta oportunidad maravillosa. Oro para que tú, mi Señor amado, alumbre los ojos de todos los hermanos que nos ven alrededor de la tierra, en los diferentes países a donde estamos llegando. Y declaramos bendecidos a cada uno de ellos, en tu nombre poderoso y maravilloso. Y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Todos, por supuesto, son bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado el creyente y el nuevo pacto. Y quiero invitarles para que vayamos en la palabra de Dios al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Desde tiempos antiguos, Dios por medio de los profetas ha venido anunciando que haría cosa nueva. ¿Y qué cosa nueva hizo Dios? Cosa que pronto saldría a la luz. Indudablemente hablaba de algo nuevo en su forma, en su cualidad y en su naturaleza. Y una cosa nueva, obvio, es, amados, lo que tú y yo hoy disfrutamos y vivimos, y es el nuevo pacto. Antes de la cruz, todas las cosas son viejas, porque pertenecieron a la antigua y pasada dispensación de la ley. Pero después de la cruz, todo es nuevo, en forma, en calidad y en naturaleza. Por ejemplo, después de la cruz, entonces, es que viene, fuera de la nueva creación y todo lo que ya hemos visto, el nuevo pacto de Dios. En el libro de los Hebreos, capítulo 8, el versículo 13, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Indudablemente, el nuevo pacto dio fin al viejo pacto. Y antes de que algo nuevo pudiera entrar en acción, Dios tuvo entonces que hacer una reforma total. Hebreos 10:1 nos dice lo siguiente: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí hay mucho que explicar, pero quiero que vayamos adelante para entender el conjunto de lo que Dios quiere revelarnos. Porque aquí en Hebreos, capítulo 9, el versículo
9 al 11 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y quiero que ustedes tengan presente al leer estos textos que está hablándole a los hebreos antes del año 70, cuando todavía en el templo se celebraba el culto judaico, el culto legal, el culto ordenado por Moisés. Pero el verso 10 dice, hablando de ese culto: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y el versículo 11 añade de una manera maravillosa: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esto significa, amados, que ya el templo judío en el año 70 dejó de existir, el culto judaico llegó hasta allí, pues era en el templo donde se ofrecía, y que hoy, por supuesto, el tabernáculo nuevo y amplio somos tú y yo, que somos la Iglesia Universal de Cristo, el cuerpo universal de Cristo, el templo universal de Cristo. Reformar todas las cosas implicaba entonces rectificarlas, enderezarlas, darles un nuevo orden a todas esas cosas del antiguo pacto. ¿Cuándo entonces entró en vigencia la reforma de Dios? Hebreos 9, versículo 26, explica lo siguiente. Dice, de otra manera, hablando del sacerdocio y del sumo sacerdote bajo la ley, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Estamos hablando de Cristo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de la cruz entonces, predominaron los siglos de la ley que venían desde Moisés hasta Cristo. Pero por medio de su muerte, Cristo quitó de en medio el pecado de condenación y consumó la existencia de los siglos pasados, que eran los siglos de la ley, como dice Romanos 10, el versículo 4. Romanos 10, 4 nos dice lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿cómo se llaman los siglos después de la cruz? Y la carta a los Efesios nos ofrece una respuesta clara y entendible por completo. Claro está. Efesios 2, versículos 5 al 7 dice: 2:5. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y muertos en pecados, obviamente está haciendo referencia al pueblo judío antes de la cruz, porque Cristo fue el fin del pecado. El verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el verso 7 es una clave importante de todo lo que estamos mirando. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si notamos bien, se nos dice que juntamente con Cristo nos hizo sentar
en lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Cuando Cristo murió entonces en la cruz, los siglos de la ley fueron consumados, pero cuando Cristo resucitó, comenzaron entonces los siglos venideros. Y esos siglos venideros que se extienden desde el año 70, con la destrucción del templo judío y el fin del culto judaico, se han extendido hasta hoy en nuestros días. Y se extenderán hasta el retorno en gloria de nuestro Rey y Salvador y Señor Jesucristo. ¿Qué son estos siglos? Juan 1:17 nos lo explica. Dice la palabra: pues la ley por medio de Moisés fue dada los siglos pasados, antes de la cruz. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esta gracia y esta verdad vinieron luego de la cruz. Vivimos entonces, amados, los siglos venideros de gracia y de verdad. ¿Y qué es entonces lo que tú y yo somos llamados a mostrar en estos siglos venideros de la gracia? Debemos mostrar las abundantes riquezas de ella. Y entender, amados, que la gracia no tiene dueños, ni es propiedad privada de ninguna denominación, organización cristiana u iglesia, llámese como se llame. Aquí, amados, las riquezas de su gracia, no de la gracia de ningún apóstol, ni de ningún profeta, ni de ningún evangelista, pastor o maestro. La gracia y sus riquezas son de Cristo Jesús, Señor nuestro, y a Él le ha placido dárnoslas a conocer para que las disfrutemos. Después entonces de la cruz comenzó el tiempo de la rectificación de todas las cosas, o de la reforma de Dios. Esta parte es bien importante. Cristo cumplió en su carne, como Jesús de Nazaret, bajo la ley, todas las sombras y todos los símbolos del Antiguo Testamento, a fin de que el nuevo pudiera reemplazar por completo y totalmente al viejo. Esto es una reforma total. Esto es un nuevo orden. Es la reforma de todas las cosas que fue hecha por Cristo en la cruz del Calvario, cuando exclamó: consumado es, dándole fin a toda la historia pasada de la humanidad y trayendo la gracia y la verdad para ti y para mí, para gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, el versículo 11 nos dice lo siguiente: 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo que somos nosotros, el cuerpo universal, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Somos la creación nueva, la creación sobrenatural de Dios. Somos el nuevo hombre, somos el postrer Adán, somos espíritus vivificantes, y nos ha hecho sentar con Cristo en los lugares celestiales para reinar sobre la tierra, para gloria de su nombre. En Cristo, entonces, todas las cosas ya se reformaron y se convirtieron en cosas superiores. No hay ningún símbolo, ninguna representación, ningún tipo, ninguna sombra, ninguna figura del antiguo pacto que Cristo no hubiera cumplido de manera perfecta. Tú tienes entonces, y yo tengo, que vivir en el tiempo de lo superior, de las cosas de arriba, de las cuales habla la palabra cuando dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. Es en esto, es vivir en el tiempo de la reforma total de Cristo. Y a este tiempo la Escritura lo llama el nuevo pacto de la gracia. En Hebreos 8:13
hay una afirmación importante. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y esa verdad desapareció. Pablo estaba viviendo antes del año 70, el templo estaba en pie, el culto judío se seguía celebrando, pero con la destrucción del templo llegó al final. Entonces, ese pacto viejo que se envejeció, desapareció en el año 70 de manera total, para que tú y yo pudiéramos disfrutar en su totalidad también el nuevo orden de Dios, su nueva creación, su nuevo pacto. Aquí podríamos decir que el creyente viejo tiene un pacto viejo, pero que el creyente nuevo tiene un nuevo pacto. Y ese es el que tú y yo tenemos, vivimos y disfrutamos. Aquí en la reforma total que Cristo trae, por medio de ese nuevo pacto, no hay nada viejo. Todo ha sido hecho nuevo. Porque la profecía de Cristo en Isaías 43:19, que ya leímos al comienzo, donde Él se comprometió a hacer cosa nueva, ya se cumplió. Él, Cristo, ha hecho cosa nueva y pacto nuevo contigo y conmigo, y como veremos, por supuesto, con la nación de Israel. En este nuevo pacto, todo es reforma. No hay sombras, no hay representaciones de Cristo, porque Cristo ya está presente. Porque Cristo ya es una realidad en ti y en mí. Y sin duda alguna, yo te invitaría a que digas conmigo: yo estoy en la reforma de Dios. Yo vivo en algo nuevo y tengo mi mente puesta en algo superior, que es el pacto glorioso de la gracia. De ahí que ese texto tan conocido por todos, 2 Corintios 5:17, diga: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la ley, los profetas, toda la historia del Antiguo Testamento, dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La reforma no comenzó en el año 1500 después de Cristo con Martín Lutero, porque se habla mucho de esa reforma. La reforma total comenzó con Cristo hace 2000 años atrás, con su muerte en la cruz del Calvario. Lutero simplemente fue un instrumento que sacó del baúl de las doctrinas la enseñanza de la justificación por fe y no por obras. Y eso lo conocemos y admitimos realmente que esa doctrina revolucionó el mundo cristiano en su tiempo. Pero Lutero no inventó nada, como yo no estoy inventando nada. Solamente sacó a la luz pública la antigua doctrina de la justificación por fe. El reformador mundial de la gracia se llama Cristo. ¿Por qué? Porque el libro de los Gálatas, capítulo 4 y versículos 4 y 5 nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, todo el antiguo pacto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. A fin de que recibiésemos, dice Pablo, que era judío, y habla a los judíos, la adopción de hijos. Ellos nacieron en el primer Adán, incluso Pablo. Pablo nació físicamente antes de la cruz. Pero amados, como veremos en temas posteriores, tú y yo nacimos después de la cruz. Tú y yo nacimos en el nuevo pacto. Tú y yo jamás hemos sido llamados a sujetarnos a la ley de Moisés. Ese ha sido el trabajo de los judaizantes, que por supuesto han corrompido el cuerpo de Cristo y la doctrina, haciendo que el creyente de este tiempo, y más los gentiles que somos nosotros, entremos a formar parte de lo que caducó en el pasado.
de lo que la cruz de Cristo destruyó, del fin de la ley, que es el mismo Señor Jesucristo, lo cual obró con su muerte en la cruz. Venido el cumplimiento entonces del tiempo, Dios envió a su Hijo para rectificar todas las cosas impuestas y para establecer una verdadera reforma. Por ejemplo, antes de la reforma total de Cristo, el profeta Jeremías hizo una remembranza de que Dios había prometido a Israel hacer con ellos un nuevo pacto. Y esta parte es muy interesante también que la discernamos, que la entendamos. Cristo, en la última cena que conocemos antes de ir a la cruz, en Mateo 26-28, estipuló que su sangre estaba relacionada con el nuevo pacto. Yo te invito para que leas Mateo 26-28. Pablo dijo en 2 de Corintios 3:6 que somos hoy, tú y yo, ministros competentes del nuevo pacto. Y en Hebreos 8:6 nos dice que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Y todo eso ocurrió después de la cruz, todo eso está cumplido, todo eso te pertenece y me pertenece a mí por la gracia de Dios, por la riqueza abundante de esa gracia que Él ha venido revelándonos en estos 400 y algo mensajes que he grabado para la bendición tuya y porque el Señor me escogió para hacerlo de esa manera. El tiempo de la reforma total de Cristo, amados, dio comienzo entonces al nuevo pacto. Y ese pacto incluyó a los judíos y a los gentiles, y es muy importante entenderlo. Las profecías de Jeremías tocantes al nuevo pacto prometido ya se cumplieron en la iglesia, porque la iglesia es el nuevo hombre de Dios en la tierra, y porque la iglesia está compuesta de judíos nacidos de nuevo y de gentiles nacidos de nuevo, quienes juntos conformamos este maravilloso órgano viviente llamado iglesia. Dios entonces hoy no tiene dos pactos en vigencia, uno para la iglesia y otro para Israel. Hay un solo nuevo pacto para dos pueblos, y así lo estipula el libro de los Efesios, capítulo 2, el versículo 14. Yo te invito para que lo leamos. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, la cual era la ley, Moisés y todas estas cosas que ya hemos visto tanto. Pero dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tú no te imaginas el gozo que yo experimenté cuando Dios me reveló que yo no había nacido bajo la ley de Moisés, que yo nací después de la cruz, que yo soy el producto de la obra perfecta de Él, y que al conocerme antes de la fundación del mundo y al predestinarme para este tiempo, ya todo estaba fríamente calculado en su maravillosa mente, en su sabiduría maravillosa. Y hay que entender que todo para que por medio de Cristo, judíos y gentiles, lo hizo el Señor, para que tuviéramos entrada por un solo Espíritu con mayúscula al Padre. El tiempo, amados, y esa es la noticia maravillosa de hoy, de la reforma de Cristo, ya llegó. Esta reforma total se llama la gracia. Es nuestra, está con nosotros, y no Dios planea hacer una reforma diferente con los judíos. Por el contrario, ellos también están llamados a entrar en la gracia que tú y yo hoy disfrutamos. Porque en el cuerpo de Cristo no hay judío, no hay gentil, sino que tú y yo somos uno solo en el Señor. Así que no hay dos reformas,
porque si hubiese dos, habría dos sacrificios para quitar los pecados de los gentiles y los pecados de los judíos. Sin embargo, la Biblia ya nos enseñó que con una sola ofrenda quitó el pecado del medio. Tendrían entonces que haber dos evangelios, uno para los gentiles y otro para los judíos, diferentes. Tendrían que haber dos Espíritus Santos, dos apostolados. Habrían entonces dos tipos de iglesia, la judaica y la cristiana, entre comillas, que eso existe hoy lamentablemente, y por supuesto que habrían dos Cristos. El Espíritu Santo, amados, no atestigua dos nuevos pactos, sino uno solo. En Hebreos 9:15 nos dice la Sagrada Escritura de manera perfecta lo siguiente. Así, hablando de Cristo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibiesen la promesa de la herencia eterna. Amados, tanto los judíos como los gentiles estamos siendo llamados a recibir la promesa de la herencia de la vida eterna. Así que judíos y gentiles tenemos libertad hoy para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. En la reforma total de Cristo, en el nuevo pacto de la gracia, los judíos no son más importantes que nosotros los gentiles, y por supuesto nosotros los gentiles tampoco somos más importantes que los judíos. Ambos pueblos somos iguales. Entre ambos pueblos Cristo hizo la paz para formar de los dos un solo cuerpo, un solo nuevo templo que se llama la iglesia del Dios viviente. Así, mis amados, Cristo ya vino y cumplió su misión para judíos y para gentiles. Él originalmente vino a los suyos en carne y los suyos no le recibieron. No le quita para nada entonces que Él es ya el mediador del nuevo pacto. Él es la reforma total para un solo pueblo compuesto de judíos y de gentiles en Cristo. Y amada iglesia, amados hermanos preciosos, quizá muchos judíos nacieron bajo la ley y tienen que abandonarla para venir a Cristo. Pero gracias a Dios que tú y yo no nacimos bajo la ley. Somos los pueblos gentiles a quienes Él, desde antes de la fundación del mundo, conoció y predestinó de entre nosotros para que formáramos parte de este nuevo pacto maravilloso de la gracia en el cual tú y yo hoy nos encontramos. Te invito para que le demos gracias al Señor. Amado Dios, qué hermosa es tu palabra. Qué precioso es tu misterio revelado. Qué hermoso es que tú, Espíritu Santo, estás educando nuestro entendimiento y nos estás sacando de las tinieblas que es ignorancia para traernos a la luz maravillosa de Cristo, que es la verdad, y que despierta el entendimiento para que nosotros podamos comprender todas estas verdades que han estado ahí quizá por siglos, pero que muchos no han predicado, no han enseñado, y por el contrario muchos han metido a la iglesia de Cristo bajo la ley, obligándoles a guardar mandamientos del antiguo pacto que por ti fueron anulados con tu muerte en la cruz del Calvario. Pues tú, mi Cristo amado, eres indudablemente el fin de la ley y el mediador del nuevo pacto. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, compártenos con muchas personas. Estamos llegando a muchas partes del mundo gracias a ustedes. Compártenos con pastores, con evangelistas, profetas, maestros. Comparte
estos videos porque van a ser de poderosa bendición para las vidas de ellos, para el ministerio que se desarrolla en cada congregación, donde habrá vino nuevo para la gloria de Dios y donde cada uno resplandecerá con la luz que el Evangelio ha traído y la paz y el gozo y la felicidad de poder reinar en vida, paz, gozo y libertad en este tiempo. Gracias por su atención. No deje de darle like al video. Repito, suscríbete al canal y que el Señor te continúe bendiciendo. Y gracias por la atención prestada.